políticamente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo. Claro, las noticias son, entre uno diría, en el cumplimiento de la ley, otras descubrimientos de más corrupción. Realmente esto que les ha pasado a una nueva trama de bursátil toca 3 fondos de ahorros, dice el diario El Comercio. La justicia ordena la captura de Correa y 17 condenados, pero en facturas un perjuicio a Lispol de 21 millones más, ya no son solo los 500 que han hecho con otras empresas, y los órganos de control y todo lo que debía hacerse. Los propios oficiales de la policía que estaban a cargo de estas instituciones, ¿qué pasó? Yo espero que esto le duela a la policía, decíamos ayer, y que ellos nos ayuden, ellos que pueden ejercer algunas otras presiones, nos ayuden a resolver estos temas. Pero bueno, la orden de captura contra Correa y otros 17 queda en firme, y para eso hemos invitado a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, al doctor Alfredo Corral, ex contralor general del Estado, y al doctor Stalin Raza, penalista y catedrático. A los 3, muchas gracias por acompañarnos. Doctora Mariana Yepes, buenos días. Bueno, la orden queda en firme. ¿En qué consiste ya? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? ¿Y cómo podríamos un poco decir que esta es una buena noticia? ¿Se puede calificar así? ¿O es una noticia que le tiene que doler al país porque, entre otras cosas, está el presidente y vicepresidente de la República confirmados que hicieron una trama delincuencial? Bienvenida, buenos días, doctora. Buenos días, licenciado, y buenos días al doctor Corral y al doctor Raza también, y a todos los radioescuchas. Bueno, yo creo que es una noticia que tiene doble cara, digamos, ¿no? Uh-huh. La primera, aquella de la satisfacción del deber cumplido. No hay que dejar de lado que aquí ha intervenido los más altos jueces del más alto tribunal de justicia del país. No solamente una persona, no solamente una jueza que estuvo a cargo de la etapa de instrucción, que dictó el auto de llamamiento a juicio y las medidas cautelares, sino que estuvieron 3 salas. Entonces, en este caso, la sala que dictó la primera sentencia, luego tenemos la de segunda instancia y luego la de casación. Han sido 10 jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Está involucrado todo el sector justicia y también la fiscal general, o sea que como también forma parte de la administración de justicia, es un caso institucional, ¿no?, que ha comprometido y han decidido los más altos funcionarios de la justicia. Eso debería llamarnos la atención, que da seriedad al caso, da certeza al caso, y la ciudadanía debería estar tranquila porque estamos en buen camino. Yo creo que este es un caso emblemático y debería seguirse como un ejemplo para los otros casos. Y como sabemos, hay una infinidad de casos ligados con la corrupción en el país. Lo cual, con este mismo caso, ¿no? De este saldrán otros. Se deriva, y también del caso anterior, que fue quizás el primero, porque fue en contra del vicepresidente de la República, que ahora se encuentra privado de la libertad. Es uno de los pocos que seguirá privado de la libertad, porque la mayoría están prófugos. De ahí también se han derivado otros procesos que no hayan concluido. Es otra cosa, pero están siendo investigados, y hay uno inclusive que ha motivado una investigación en Estados Unidos, precisamente por la asociación ilícita que se cometió con el expresidente de la República, y esta persona ya está identificada. Me parece que ha hecho depósitos de Odebrecht en un banco chino, pero son investigaciones en Estados Unidos, ¿no? Pero
dice la gravedad. Pero que podría el Ecuador, ¿no?, incluso intervenir y demostrar que es parte en el proceso, ¿o no, doctora Yepes? Justo Yo en creo ese que caso. sí, pues deben estar siguiendo, ¿no? Deben estar siguiendo porque recuerdo que, y lo digo en infinidad de ocasiones, la asociación ilícita no era para jugar naipes, para tomarse un trago, no para conversar, claro, sí. Sino que era precisamente para cometer delitos. Pero como es un delito independiente, se juzgó la asociación ilícita y de eso hay que iniciar todos los procesos. Yo creo que sí están iniciados. Yo recuerdo de uno de enriquecimiento ilícito, otro de activos, pero no sé qué efectos hayan tenido. Pero creo que ahora existe uno que ya tiene hasta trascendencia internacional, ¿no? Claro. Debe seguirse a esa persona, también debe estarse siguiendo aquí, tal vez la colaboración con Estados Unidos, ¿no? Debería ser. Ahora, esta sentencia que es de tanta importancia, la del caso llamado sobornos, me parece que para que la ciudadanía esté más tranquila, para que lleguemos a lo que todos desean, recuperar el dinero, que el Estado recupere el dinero que ellos han disfrutado, ellos han distribuido. Yo creo que estamos en la etapa de ejecución, pues, ¿no? Entonces, esta etapa de ejecución no solamente va hacia la privación de la libertad de las personas que están en sentencia condenatoria, sino también al pago de las reparaciones integrales, a las multas, la suspensión de los derechos de ciudadanía y derechos políticos. Bueno, existe todo un abanico de medidas que ya no solamente le corresponde a la justicia ordena, pero se cumplen a través de otros organismos. Mencionaba originalmente la policía en este caso, pero hay una policía internacional que debe colaborarnos. Yo creo que ahora sí la Interpol va a revisar. ¿Usted cree que sí la Interpol podrá revisar o se mantendrán un poco también al margen sin tomar posición al no querer detener al expresidente? Bueno, yo creo que cuando se le estaba iniciando el proceso podría haber pensado o razonado que era un tema político, porque sí hace un análisis bien profundo siempre, ¿no? La Interpol, pero cuando es político se queda, como dice, al margen, pero cuando ya hay una sentencia ejecutoriada, entonces ya puede tener otra actitud. Podría ser, aunque también existe un diseño de defensa internacional por parte del expresidente relacionado con algunos países y con su movimiento político, que dice que él ha sido sujeto de persecución política, y muchos expresidentes y personas todavía que actualmente están en el poder en algunos países lo consideran de esa manera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo pesa. Yo creo que la Interpol siempre ha tenido una presencia importantísima en el mundo. Es una policía internacional de mucha seriedad y sabrá analizar debidamente, ¿no? Entonces no solamente está eso, están los presidentes, los presidentes de la justicia de otros países donde se encuentran también prófugos, los sentenciados. Ahora es el espacio ya que está fuera del alcance de la Administración de Justicia ecuatoriana y también de la Policía Nacional, a menos de que existan personas aquí que están detenidas, ¿no? Que están privadas de la libertad, como el caso del señor doctor Mera. Mera. Es el único, prácticamente, sí. Sí, es el único al que realmente se podría decir está ahí. Permítame, doctora Yepes, y también al doctor Corral, antes de pedirle el criterio, recordar a quién estamos juzgando y quizá el modelo al que se está juzgando, no solo por su concepción en el ejercicio del poder, sino para qué querían el poder. El expresidente, ahora ya sentenciado y ratificada su sentencia, decía lo siguiente: el presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es Estado ecuatoriano. Señor doctor Corral, todo eso se ha juzgado. El manejo grotesco de todo eso parece que se concentra en como ha denominado Mariana Yepes, el caso es un caso emblemático, pero queda este doble sabor, le decía yo también a la doctora Yepes, de que estamos juzgando estos actos delincuenciales y hay una sentencia, pero también es doloroso ver cómo
nos gobernaron. Doctor Corral, bienvenido, un gusto saludarle. Muchas gracias, Francisco, por la invitación suya y de Radio Democracia. Un especial saludo a la doctora Mariana Yepes, entiendo que está también el doctor Stalin Raza, y la numerosísima audiencia de este programa. Usted acaba de poner palabras del expresidente Correa, que las hemos escuchado todos varias veces. Él pretendía no solo ser jefe de la función ejecutiva, como lo era, sino que pretendía ser jefe de todas las funciones y poderes del Estado. Mencionó a la Contraloría, a la Fiscalía, al poder, a la función judicial, en la que metió la mano. Y yo no diría que solo metió la mano, sino que inclusive metió la pata. Y por eso está ahora condenado a 8 años de prisión, de privación de la libertad, con sentencia ejecutorial. Como bien ha dicho la doctora Mariana Yepes, esta información que ha recibido al país del rechazo del recurso de casación por parte del Tribunal de la Corte Nacional y el rechazo también de los últimos recursos horizontales de ampliación y aclaración de la sentencia, quedando en firme, absolutamente en firme, la condena a 8 años al expresidente Rafael Correa y sus secuaces, es un agridulce para el país. Es lamentable porque se ratifica la existencia de un nefasto régimen corrupto que nos gobernó por 10 años, pero es una buena noticia, una noticia que el país ha recibido con beneplácito, yo diría con enorme beneplácito y satisfacción, al saber que han habido jueces incólumes, profesionales de primer nivel, de altos conocimientos, de formación intelectual y moral, que no han sucumbido a las presiones de la corrupción y de la impunidad y que han hecho justicia. Aquí hay que recalcar en este tristemente célebre caso de sobornos 2012-2016 la labor de la prensa nacional. Fueron periodistas los que investigaron al inicio los hechos para descubrir la trama de corrupción que había en la propia presidencia de la República, en donde se tramaban y se realizaban todos los contubernios para llevar adelante la acción delictiva, y luego ha sido la prensa nacional la que ha seguido paso a paso las acciones de la justicia para que el país esté enterado del desarrollo de los acontecimientos. Todos los medios de comunicación colectiva, escritos, televisados, hablados, han actuado al unísono para que la opinión pública esté debidamente informada y formada de lo que ocurría en el máximo tribunal de justicia del país, como es la Corte Nacional, antes denominada Corte Suprema de Justicia, en la cual han actuado 10 jueces del más alto nivel, desde la doctora Camacho, que inició el proceso, los tribunales de primera y de segunda instancia, y por último el Tribunal de Casación, y esta actuación de la Corte se debe al fuero de corte que tenía el expresidente y los exministros de Estado, de tal manera que es un baño de justicia el que ha recibido el país al saber que en la Corte Nacional se ha aplicado la ley sin favor ni temor para sancionar los hechos delictivos que han sido descubiertos y absolutamente probados. Quizá como en ningún otro caso han existido pruebas evidentes, pruebas plenas de la comisión del delito, a tal punto que, si no me equivoco, en las últimas audiencias los sindicados no negaban que ha existido la asociación para delinquir y la existencia del delito, sino simplemente pretendían decir que sus defendidos no son culpables, sino seguramente otras personas. Es así como hemos llegado a la etapa culminante de tener una sentencia absolutamente firme, ejecutoriada,
no tiene espacio ya para otra, así sean organismos internacionales, pero ya en el tema ecuatoriano esto es lo que se podía hacer y lo que se ha hecho, doctor. Hay todavía determinadas acciones que seguramente las plantearán los que fueron objeto de la condena. Es la denominada acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Ante la Corte Constitucional, solamente en caso de que hubiesen existido violación a derechos constitucionales. Pero todos sabemos que en este caso se ha aplicado la ley, se ha aplicado el derecho, se ha aplicado la Constitución y el Código Integral Penal, de tal manera que no hay violación a derecho alguno constitucional, han ejercido el derecho de defensa en forma, si se quiere, exagerada, planteando cantidad de recursos y de acciones, demorando las audiencias, pidiendo prórrogas de estas, etcétera, etcétera, a tal punto que la celeridad que ha existido, según el expresidente Correa, desde mayo del año pasado, en que comenzaron las detenciones, hasta septiembre de este año, en que se ha dictado la sentencia de casación mediante la cual se rechazaron los recursos y quedó en firme la sentencia condenatoria de segunda instancia, ha transcurrido más de un año para que la justicia haya actuado, y esto es encomiable. Ciertamente un caso difícil, un caso complejo, un caso que requirió investigación periodística. Hay que destacar, y no nos cansaremos de hacerlo, la labor extraordinaria de la ministra fiscal, doctora Diana Salazar, al haber recibido la denuncia de los periodistas y haber investigado ya en la Fiscalía a fondo los hechos para descubrir la verdad, la forma absolutamente firme en que ha actuado, no diría ella sola contra todos los 20 o más defensores de los sindicatos, sino ella con el país que le respaldaba en todo tiempo. Y también hay que destacar la actuación de la Procuraduría General del Estado, a cargo del doctor Íñigo Salvador, que en representación de la sociedad, en representación del Estado ecuatoriano, ha actuado protagonistamente en el proceso, en el juicio, también con mano firme, defendiendo la verdad y pidiendo que se dicte la sentencia justa, la sentencia apegada a derecho, mediante la cual se condena a 8 años de privación de la libertad a la mayoría de los sindicados y al pago de la reparación integral, si no me equivoco, de $17 millones, que ojalá la Procuraduría del Estado pueda recuperarlos. Comience ya a hacer. Doctor, yo quisiera, el doctor Iván Saquicela, uno de los jueces del último tribunal, decía lo siguiente el día de ayer. La Corte Nacional de Justicia ha actuado en derecho. Simplemente hemos actuado en derecho y es justicia. Se ha dispuesto que la Procuraduría General del Estado, que es la víctima en representación del Estado, en un plazo de 24 horas llegue a consignar el número de cuenta del Estado en donde debe hacerse el depósito del dinero. Si no lo hicieren, empieza un proceso de ejecución en ese sentido que fundamentalmente tiene que ver con el comiso de bienes. Bueno, esto será lo siguiente. Saludamos al señor doctor Stalin Raza. Doctor Raza, bienvenido, buenos días. El doctor Iván Saquicela ya dice lo que tiene que hacer. Tanto la doctora Yepes como el doctor Corral nos indican ya los roles que han jugado, este sabor agridulce que tiene una sentencia, pero que genera las certezas de que si tenemos una justicia que no dejen impunidad estos hechos denunciados, probados, puede tener un futuro el país. Pero el doctor Saquicela nos dice, hay que ejecutar otras cosas y también nos recuerdan los otros doctores. Bienvenido, doctor Raza, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo cordial a la doctora Mariana Yepes y al doctor Corral, por supuesto a la audiencia. Así es, Francisco, la sentencia se encuentra ejecutoriada, está en la fase de ejecución.
Yo pienso que los jueces que tienen a su cargo la ejecución deberían ser un poco más prudentes. Me parece que el doctor Saquicela, tanto en la fase en la que le correspondió actuar a él como parte del tribunal de juicio, como ahora en la fase de ejecución, hace pronunciamientos públicos que creo yo que los jueces, si no me equivoco, y en esto me pueden dar razón la doctora Yepes y el doctor Corral, en la época de ellos y en la época en la que yo también recuerdo, pues hablaban y hablan a través de sus providencias. No es muy bueno que los jueces estén haciendo raíz en medios de comunicación cuando todavía están a cargo del conocimiento de las causas. Pero lo que él ha dicho es un proceso, es porque lo que se le consulta al doctor es qué viene después, lo que les consultamos a ustedes, y él dice en derecho, no se pronuncia más allá, digamos, claro, porque a veces los jueces se pronuncian a través de las sentencias, como usted decía, y las sentencias están ahí. Claro, pero yo esperaría que estos pronunciamientos los haga el Procurador General del Estado, que está a cargo de ejecutar las reparaciones, además de reclamar y de perseguir la ejecución, la Fiscalía. En fin, es un tema de formas nada más, creo yo. Pero sí, el doctor Saquicela tiene razón en lo que ha dicho. De aquí se viene la fase de ejecución, tiene que empezarse la ejecución por la privación de la libertad de aquellos quienes se les pueda privar de la libertad en este momento, y si no, aquellos que están prófugos, pues la localización y captura para esto es precisamente la providencia que ayer ha expedido el Tribunal de Ejecución para que la policía localice y capture. Aquí tendrá que activar los mecanismos de búsqueda que están previstos en los convenios internacionales. La Interpol tendrá que funcionar para eso, para localizar y para buscar y localizar y eventualmente capturar a quienes tengan esta orden de captura. A aquellos de quienes sí se sabe dónde están, habrá que solicitar entonces, habrá que iniciar los procesos de extradición. Sabemos que en el caso del expresidente Correa el proceso de extradición va a ser un proceso muy complicado. Y ya existe el conocimiento de que Bélgica, por lo menos por la condición migratoria que él tiene y por la condición de cónyuge y de padre de ciudadanos belgas, va a tener una protección especial, es decir, el proceso de extradición de él va a tener mayores complicaciones. Pero tenemos un convenio antiguo, ciertamente, pero convenio de extradición con Bélgica. Sí, por supuesto, pero más que por la extradición es por la nacionalidad y la protección. La protección que da como ciudadanía. Y es más allá del proceso del convenio de extradición que existe. Entonces, bueno, esto va a ser un poco más complicado, tendrá que localizarse y capturarse al resto de personas, y luego tendrá que ejecutarse las otras medidas de reparación, que son la indemnización, por supuesto, son 14.7 millones de dólares, los que están ordenados que deben pagar de manera conjunta, me parece que son como a $700,000 por cada uno de los autores directos, y la mitad para los otros partícipes. Un empresario ya ha solicitado en dónde debe depositar. Sí, está bien porque precisamente una de las funciones de la pena, y esto la doctora Yepes, que es una profesora de la parte de ejecución del derecho penal, lo conoce. Una de las funciones de la pena, una de las tareas principales que tiene una pena en el sistema penal ecuatoriano y en el mundial es precisamente comunicar, es una función simbólica. Y si las condenas se establecen por montos como los que se han establecido, pero no se cumplen, esa función simbólica, ese mensaje que se envía a la ciudadanía es un mensaje de impunidad. Entonces, qué bueno que un empresario ya haya decidido pagar esa parte de su condena. Ojalá la proactividad de la Procuraduría sea también la misma para cobrar el resto de valores que se encuentran pendientes. A la Procuraduría le va a tocar iniciar los procesos de ejecución, y si los sentenciados no pagan, le tocará iniciar los procesos de insolvencia, que es una especie de muerte civil también para aquellos que estén remisos en pagar, y que puede, a pesar de que no tiene las mismas connotaciones que el doctor Corral ha propuesto, una reforma de la que hemos hablado ya en otras oportunidades, de que los sentenciados no puedan recuperar su libertad mientras no terminen de pagar las indemnizaciones, pero de alguna forma, si la Procuraduría inicia los procesos de insolvencia, al menos 10 años tendrán que permanecer en esta especie de muerte civil hasta que paguen su condena o puedan ser rehabilitados, paguen sus indemnizaciones. Doctor Raza, el doctor Corral nos decía, y cuando yo le consultaba qué otra acción les queda,
y que no altere ya la ejecución de la condena. Él nos recordaba, claro, la acción de protección ante la Corte, pero esta tiene unos lineamientos muy específicos. ¿Usted encuentra algún espacio para la utilización de este recurso, aunque lo hagan también porque ese es su derecho, ¿no? Pues en realidad hay dos, hay un recurso y una acción adicionales, ¿no? Esta acción adicional, que es la acción extraordinaria de protección, que los sentenciados seguramente presentarán ante la Corte Constitucional, pero ya será la Corte Constitucional en la fase inicial, en la fase de admisibilidad, la que tendrá que establecer si hay o no hay una violación directa. Pero eso no altera ya la ejecución de la... No, la sentencia está ejecutoriada y está en plena ejecución. Ninguno de los dos medios, ni la acción extraordinaria de protección, ni el recurso de revisión que se puede presentar en cualquier tiempo ante la propia Corte Nacional de Justicia, suspende la ejecución de la sentencia. Y claro, en la acción extraordinaria de protección, la Corte va a tener que determinar, la Corte ha establecido unos filtros muy severos para establecer esto, cuando existe o no efectivamente una vulneración al derecho al debido proceso o a cualquier otro derecho constitucional que tenga relevancia de tipo constitucional, porque el resto de alegaciones se supone que ya han sido discutidas en la justicia ordinaria. Y luego el recurso de revisión, que sí podrá presentarse en cualquier momento si es que existe prueba nueva que permita establecer que el proceso fue indebidamente actuado, que fue indebidamente llevado, que se lo hace ante la propia Corte Nacional. Pero tampoco ese suspende la ejecución. Ninguno de estos dos suspende la ejecución de la sentencia. Tan es así que por eso ya se han hecho las notificaciones para que la policía proceda a localizar y capturar, también para que el Consejo Nacional Electoral disponga la suspensión de los derechos civiles y políticos, y tendrá que oficiarse también a los registros de la propiedad, registros mercantiles y a todos los organismos que tienen a su cargo registrar la propiedad y las acciones que pueden tener estas personas acá en el Ecuador, ¿no? Para que ejecuten esas decisiones judiciales. Doctora Yepes, entonces ya este proceso, diríamos, usted mismo nos recordaba, decía, este caso emblemático ha sido juzgado, el doctor Corral decía, han actuado, y usted también, el doctor Raza, o sea, todos los instrumentos jurídicos e instituciones que debían actuar han actuado. Esta es la sentencia, y ahora hay que ver en la consecuencia de todo lo que se ha hecho esto, una revisión de contratos hechos en virtud de lo que han cobrado. ¿Qué nomás se puede comenzar a investigar o que la propia Fiscalía ya podría tener en virtud de las pruebas presentadas? También la evidencia de otros hechos, doctora Yepes. Yo creo que la Fiscalía ya está investigando. Escuché alguna vez una declaración en estos días, declaración de la doctora Salazar, que ya está investigando, que ha abierto con anterioridad, porque parece, no he leído la última resolución de la Corte Nacional, pero parece que ahí menciona que deberían iniciarse otras investigaciones. Sí, ahí dice que se deberán investigar otro tipo de delitos. No, sí, exactamente. Pero dice la doctora Salazar que ya está investigando. Y ella sí lo está haciendo. Yo estoy segura que lo está haciendo porque ha conformado un equipo y está actuando con agilidad y sobre todo con responsabilidad, porque una justicia rápida tampoco es justicia, y una investigación rápida a lo que nos conlleva es a un fracaso de la investigación y a un fracaso del proceso, porque el responsable de todo, de lo bueno y de lo malo del proceso, es el fiscal. El doctor Corral nos decía, esto ha durado más de un año, pero claro, ya hay algunos que han dicho, fíjense ustedes qué ágiles han sido para sancionarnos porque querían que se junte el tema electoral con el proceso judicial. ¿Usted encuentra que ha sido ágil la justicia en este caso y no tanto como para poder perder el juicio, como usted ha dicho? Y claro, si se apuran y no hacen bien, esto también podría haber sido un fracaso. Pero ¿encuentra distinto a los procesos comunes? ¿Era necesario hacerlo también distinto, doctora Yepes? Yo creo que lo único que tiene de malo este proceso, si podríamos calificarlo así, es la coyuntura de la cercanía electoral, lo único que tiene, y por los sujetos involucrados en este proceso.
Pero no olvidemos que el Código Orgánico Integral Penal tiene plazos que cumplir. Anteriormente, con el procedimiento descrito que se superó en el año 90, se puso en vigencia en el 91, antes de eso, los procesos estaban abiertos por años y no se llegaba a la conclusión. Hoy pues tenemos plazos que cumplir, 90 días de instrucción. Se cierra la investigación y de lo contrario el juez solicita al fiscal que pida, a su vez que requiera el cierre de esa etapa para poder presentar su dictamen y pasar a la siguiente etapa. Ahora no, ahora los procesos tienen un cuadro, una estructura que ha sido pensada precisamente en la agilidad de la justicia, pero también en la certeza, porque en cada etapa, y primeramente en la fase de investigación y en cada etapa, tiene que cumplirse debidamente las investigaciones y las finalidades de esa etapa. Yo creo que actuó dentro de los plazos. Estamos hablando de un proceso que ha durado un poco más de un año. Eso es lo que deben durar todos los procesos. No olvidemos tampoco el otro proceso que mencioné, que es de la asociación ilícita. Y estamos viendo aquellos procesos que se han abierto por la corrupción de la etapa de pandemia, por la venta de las medicinas, de las mascarillas, etcétera, ¿no? Entonces todos esos también están en camino. Yo no creo que se haya aprovechado esta coyuntura electoral para acelerarse. No me parece, no creo. No sería justo decir que así ha pasado. No, me parece que es lo correcto. La fiscal actuó dentro de los plazos, los jueces actuaron dentro de los plazos, pese a la pandemia. Sí. Recordemos que hubo una suspensión prácticamente de la actividad judicial y de todas las actividades en sus inicios de abril. En marzo o abril, me parece, ¿no? Si no hubiera habido, esto hubiera salido 2 o 3 meses antes. Entonces no es verdad. Y se les ha dado a los procesados todos los medios para la defensa. Se han cumplido todos los plazos y todos los recursos. Si se hubiera dicho que se acortaron los plazos, en lugar de darles el tiempo para la presentación de los recursos, por ejemplo, no se les dio el ejercicio pleno de la defensa, ahí estaríamos hablando de una celeridad en contra de la ley y de la Constitución. El derecho de defensa es un derecho sagrado y se ha cumplido debidamente eso, y es un derecho fundamental dentro de las garantías del debido proceso. Ahora lo que tienen es la posibilidad de presentar el recurso de revisión, como anotaba el doctor Raza, pero no solamente prueba nueva que tiene que haber para eso, sino que solamente es en 3 casos. El recurso de revisión fue reducido, y entonces son 3 casos que están taxativamente señalados en la ley, y no podemos inventar otros. El recurso de revisión es tan importante que es como un proceso en contra de los jueces por haber errado, en contra de la administración de justicia, y los resultados son gravísimos. Alteran varias instituciones que son sagradas, como por ejemplo la cosa juzgada, por eso tiene que ser muy delicado el análisis. Y el recurso, la acción extraordinaria de protección también, pues como anotaba también el doctor Raza, va hacia las violaciones fundamentalmente de las garantías del debido proceso. Y aquí me parece que se les ha dado absolutamente todo. Claro que pueden agotar todos los recursos precisamente para concurrir a la Corte Interamericana, ¿no? A la Comisión Interamericana. Que parece que esa es la... Claro, entonces tienen que agotar todos los recursos. Que se les niegue la revisión, se les niegue la acción extraordinaria de protección. Entonces ahora sí tienen el camino abierto como para ir a la Corte Interamericana. Claro, la Corte demora bastantísimo y analizará, si tampoco analiza las pruebas, sino analiza la violación a los derechos judiciales. Y ahí resuelve. Claro. Exactamente, y resuelve después de un larguísimo periodo, ¿no? Porque tiene la comisión hacer el análisis, pues la Corte. Para de ahí pasar a la Corte. Exacto, y tenemos todos los resultados de la Corte son 4 años, 5 años, ¿no? Por lo menos, sí. Y porque hace una investigación in situ, es muy delicado, porque va en contra de las decisiones judiciales de un país, o sea, como quien dice, va en contra del derecho a la administración de justicia que tiene cada país, ¿no? La independencia, de la soberanía de cada país.
Entonces, o sea, es un tema que se puede hacer, es un asunto consumado, usted diría, y que se tiene que cumplir lo que se resolvió. Exactamente, porque la función del juez, la jurisdicción de un juez no tiene trascendencia sino en la etapa de ejecución. Entonces es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y estamos en la parte segunda, que es la válida ahora, ¿no? Señor doctor Corral, entonces creo que la justicia, la institucionalidad que un poco, digamos, comienza a retomarse en el país en tema de justicia, ha actuado en todos los niveles y en todos esos niveles tenemos ya este resultado. ¿Usted podría decir que ya solo el hecho de una sentencia de este nivel, con todo lo que nos ha pasado, es una muestra de este avance en la independencia de la justicia, en buscar su fortaleza? Y ahí le digo, usted es una de las voces que claro, con la doctora Yepes, el doctor Raza, nos ponen, diría yo, la reserva moral del país. O sea, usted, la doctora Yepes, el doctor Raza sigue ahora, se suma, sigue litigando. Pero, ¿qué mensaje nos da? ¿Qué podemos rescatar mayor, doctor Corral? Bueno, se han tocado varios temas, ¿no? Y todos con mucho acierto. En primer lugar, la agilidad que ha habido en la tramitación de esta causa, según el expresidente Correa, es una tramitación absolutamente normal la que ha ocurrido, y a pesar de la pandemia, como bien dice la doctora Yepes, se han cumplido todos los términos y plazos que establece la ley, de tal manera que no hay ninguna precipitación con fines políticos de ninguna naturaleza. El tema electoral es una coincidencia en la época en la que ha tenido que actuar la justicia y las elecciones que se avecinan. Ojalá todos los procesos judiciales se tramitaran en forma ágil y en forma rápida, porque uno de los defectos gravísimos de la administración de justicia es precisamente la demora, la terrible demora en la tramitación y resolución de las causas. Y esto no es culpa únicamente de los jueces, sino de la gran carga procesal, de la gran carga de trabajo que existe en todos los tribunales y juzgados de la República. Esa posibilidad del recurso de revisión que se ha mencionado es absolutamente inexistente a mi modo de ver. Eso ocurre en casos extraordinarios, como cuando la persona que se creía muerta no ha muerto, o sea que ahí se aplica lo que dice la canción, no estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de parranda. Ahí sí cabe un recurso de revisión, porque le han condenado a privación de la libertad por un hecho que no había ocurrido. Hay que tomar en cuenta que el delito que ha sido investigado y sancionado es el delito de cohecho, que es uno de los delitos imprescriptibles, declarado así en la Constitución de la República del año 1998, junto con los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y concusión, de tal manera que las acciones y las penas referentes a esos delitos no prescriben nunca y se puede juzgar en ausencia de los sindicados. Entonces, la condena a 8 años de prisión, la pena impuesta por la Corte Nacional de Justicia, no prescribirá jamás. Podrán pasar 90 años y seguirá la pena vigente hasta cuando sean apresados los condenados y cumplan los 8 años de privación de la libertad. El doctor Raza ha tenido la bondad de mencionar que yo he propuesto, y así lo he hecho en muchas oportunidades, una reforma al Código Integral Penal para que la persona privada de la libertad, que tiene la obligación por sentencia ejecutoriada de restituir al Estado el valor que indebidamente se llevó de él, no salga de la cárcel mientras no devuelva lo robado. Así debe ser, porque lamentablemente todas las investigaciones que se hacen y los esfuerzos que se hacen
para tratar de recuperar los recursos públicos que pertenecen al pueblo ecuatoriano han sido vanos. Y solo los sindicados, solo los condenados saben muy bien en dónde está el dinero robado, que es casi seguro que está fuera del país. Por eso es que tampoco va a surtir mucho efecto una ley de extinción del derecho de dominio, porque los corruptos no tienen en el Ecuador los bienes. El propio expresidente, la casa que tenía, ya le donó al hijo. Ya fue transferida, pero claro, eso tiene que ser investigado, no es cuestión de simplemente transferir un bien inmueble y olvidarse del problema, porque existe inclusive en el ámbito estrictamente civil la denominada acción pauliana, que es aquella que desde la época del derecho romano permite a los jueces declarar la nulidad de un contrato, por ejemplo, de un contrato de transferencia de dominio, si es que se descubre que se lo hizo en forma fraudulenta para evadir o para eludir la justicia. Queda también el tema importantísimo de la insolvencia, que es aquella medida que tienen que tomar los jueces cuando los que tienen que pagar las indemnizaciones no tienen bienes con qué hacerlos. Y eso es otro juicio, doctor. Es otro juicio, pero eso será consecuencia de la investigación que haga ya la Procuraduría para saber si tienen o no bienes en los cuales se puedan cobrar las indemnizaciones o los valores a los que se refiere la reparación integral señalada en la propia, sentencia condenatoria, que si no me equivoco es aproximadamente de unos $700,000 a cada 780 más o menos. Entonces estamos frente a una situación de esperanza. El país ha renacido en la administración de justicia. Hay una justicia independiente, no ha sido dominada por influencias de ninguna naturaleza, por más que se trate de semejante expresidente de la República que controló e hizo todo lo que quiso en su propio beneficio y que gobernó el país para que los recursos públicos vayan a bolsillos de sus colaboradores. Recordemos que gran cantidad de contratos se celebraron bajo el régimen de emergencia que declaraba Correa a todas las actividades del Estado. Eliminó los informes previos de Procuraduría y Contraloría porque le estorbaban para celebrar los contratos a dedo inmediatamente. Legisló para hacer eso, ¿sí? Estableció que no se podrá juzgar por peculado a un funcionario público mientras no haya un informe de Contraloría que así lo determine. Y como tenía contralor propio, el doctor Poli, que recibía dinero en lugar de controlar los recursos públicos, jamás se iba a poder juzgar a un funcionario público por el delito de peculado. Metió la mano en la justicia como él quiso para aprovecharse de ella. Obtuvo $600,000 del Banco del Pichincha. Ni bien se instaló en la presidencia. Con el pretexto de que se había atentado contra su honra por haberle mantenido en la central de riesgos, y fueron $600,000 los que pagó el Banco del Pichincha a Rafael Correa Delgado en base a una sentencia judicial. Recordemos que desde el inicio de ese gobierno nefasto para el país, hubo ministros corruptos que fueron condenados, como el exministro de Deportes Carrión, como el exministro Mosquera, como un señor, si no me equivoco, de apellido Buñay en la Corporación Financiera Nacional, COFIEC. En COFIEC, sí, pero que además después, antes de irse, un mes antes de irse, le dio, no sé si llama perdón lo que le dio el presidente. Le otorgó indulto. Indulto. De la República y tenía que devolver $800,000 y no devolvió un solo centavo. Recordemos el caso de Cayapa, uno de los ministros que está preso por los actos de corrupción en Cuyo. El caso del excontralor Polis, en fin, y hay muchísimas otras actividades que tienen que seguir siendo investigadas por la Fiscalía
como el caso de la deuda pública, de la deuda externa, en la que el presidente de la República, a pesar de haber tenido los más altos ingresos económicos en la historia del país, fueron aproximadamente 300.000 millones de dólares por el precio del petróleo, endeudó al país en forma criminal en aproximadamente 70.000 millones de dólares, burlando los límites legales que existían, reformando las leyes mediante decretos ejecutivos para poder endeudar y endeudar y endeudar más y más al país. Y ya sabemos para qué era ese endeudamiento. Recordemos que hay el caso de los aviones, en donde están ahí, sí, de responsabilidad, los helicópteros. En fin, no es este el último caso que tendrá que afrontar el expresidente Correa. Está también pendiente el caso Sobornos, pero ese lamentablemente está suspendido porque no es un delito imprescriptible que se pueda juzgar en ausencia. Vendrán otros casos y ya sabemos que existe una justicia independiente que sin temor ni favor resolverá en derecho lo que corresponda, sancionar a los corruptos, tratar de recuperar los recursos públicos para que la fe vuelva a la República, para que tengamos una administración de justicia honesta, incólume, independiente, que haga honor a la moral y a la ética. Claro, ahí, doctor Raza, lo que nos acaba de decir, o sea, hemos juzgado todo un modelo, y cuando digo hemos juzgado, me refiero al país, y obtenemos esta sentencia. El doctor Corral, la doctora Yepes nos dicen, hay un avance. Esperamos tener que los jueces, a lo mejor despachando estos casos emblemáticos, encuentren la fortaleza para que el resto de casos que tienen frente a la ciudadanía, que es de ciudadanos comunes de la calle, puedan tener esa fortaleza para actuar. ¿Cree usted que esto les pone una vara a los jueces, doctor Raza, una vara para actuar de mejor manera y con más compromiso con la justicia y la verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que si hay algo rescatable dentro de las cosas rescatables que puedan haber en este proceso, precisamente es esta, ¿no? Es esta de saber que no existen personas intocables, que no existen acciones que no vayan a ser objeto del juzgamiento por parte de los jueces, y luego que se sigan los debidos procesos, ¿no? Este es uno de los mensajes importantes que creo que nos deja este caso, y que creo que la actuación de la Fiscalía viene demostrándolo así. Porque claro, en la época en la que hubo la metida de la mano a la justicia, estábamos con una sensación de que habían casos y personajes que no iban a ser nunca sometidos a la acción de la justicia. El ex fiscal Chiriboga y los otros fiscales realmente eran casi secretarios de archivo, ¿no? Y bueno, de hecho fueron secretarios en funciones del gobierno anterior, primero, antes de ser fiscal. Entonces por eso había esta sensación de que habían personas que estaban exentas de la acción de la justicia y casos y actuaciones que estaban exentos de la acción de la justicia. Una de las cosas importantes que esta gestión de la Fiscalía ha hecho ahora es quitarnos un poco esa sensación, enviar el mensaje de que efectivamente el brazo de la justicia va a llegar independientemente de los casos e independientemente de las personas. Ahora, el segundo momento, la etapa que viene es la de discutir cómo hacer esto, cómo ejecutar el debido proceso dentro de los cánones constitucionales, dentro de los cánones legales, para no irnos al otro extremo, ¿no? Al extremo, en cambio, de que esto se convierta en una suerte de ejercicio arbitrario, que eso es lo que tiene que regularse. Y yo en lo fundamental estoy de acuerdo en casi todo con lo que se ha dicho por parte de la doctora Yepes y el doctor Corral, pero creo que si manifiesto mi acuerdo total no se vuelve interesante esta conversación. No, es que la conversación más que interesante lo que tiene es que hacernos ver lo claro y justo que es. Ahora, si usted tiene alguna, no solo para que no sea interesante ha sido toda la conversación, pero hay algo que a usted les llame la atención y que diga, en esto no estoy de acuerdo, sería. Sí, yo creo que en esta segunda etapa, que es a la que me estoy refiriendo, es importante analizar cómo se aplica el proceso de manera debida, de manera adecuada, independientemente de los personajes. Ya nos queda la buena sensación de que los personajes no van a condicionar el funcionamiento de los procesos. Pero ya que estamos en esa situación, pues entonces veamos que el desarrollo de los procesos sea un desarrollo justo, sea un desarrollo equitativo. Y aquí
yo voy a tener algunas diferencias con lo que se ha dicho. Yo sí creo que este proceso se ha manejado con una celeridad con el que otros procesos no se han manejado. Yo no estoy en desacuerdo de que este proceso haya avanzado cumpliendo los plazos que establece el COIP, pero lo que me quejo... que no se haya violado. Lo que me quejo es de que solo este proceso se haya manejado de esa forma. Porque si usted tiene que hay unos plazos en el COIP que se deben aplicar a todos los procesos, tiene, digamos, un universo de unos 10.000 procesos que se tramitan en la Corte Nacional de Justicia, y tiene uno que cumple los plazos y otros que están rezagados y duermen en el silencio de los justos, el sueño de los justos, pues uno dice, este uno, ¿qué le pasó a este uno? Y eso creo ¿Usted habría preferido entonces que entre a la lista de espera de que se resuelvan los 10.000 casos que por la metida de la mano en la justicia están ahí? No, yo habría preferido que se tramite en los tiempos y en los plazos que debió haberse hecho. Y se han cumplido. O sea, pero cuando usted tiene una pandemia de por medio, en donde se suspenden los plazos y se habilitan los plazos, se rehabilitan los plazos para que solo este proceso avance, donde solo este proceso tuvo audiencias, y nótese que yo no estoy defendiendo a nadie en esta causa, por suerte, pero me llama la atención. No, incluso si estuviese defendiendo es legítimo sostener. No, y lo que sería legítimo, como lo que ha pasado con el doctor Encalada, por ejemplo, quien a pesar de haber formulado un recurso de casación en toda ley, con toda la argumentación, fue rechazado este recurso, fue inadmitido este recurso por parte de los jueces que hicieron el tribunal de admisión. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no hubo una revisión individualizada de la situación de cada uno de los procesados. Ahí teníamos 2 o 3 procesados que se quejaban de que les han juzgado con facturas que no les correspondían. Entonces, claro, cuando la preocupación está enfocada en los personajes principales, en los personajes políticos del caso, y no se hace una selección, un análisis individualizado, se puede cometer injusticia. Por eso decíamos al inicio que además de ser un caso emblemático, era doloroso para el país porque estábamos juzgando nada menos que a quien presidió la República. Claro, y ahí regreso a lo que decía antes. Entonces, cuando usted rehabilita plazos y solamente hace audiencias, en este caso y no en los otros, uno dice que pasa, algo pasa. Cuando usted ve que pasa que hay que juzgar a un gobierno. Sí, por supuesto, pero ese es otro de los problemas y esa es otra de las diferencias que tengo. El juicio de la historia no se debate en el escenario de un proceso penal. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que hubo excesos en el gobierno anterior, en que hubo metida la mano en la justicia, en que han habido todas las anomalías que aquí se han señalado y las que seguirán apareciendo. Pero el juicio de la historia no se debate en el caso concreto. Y ese es el problema de cuando se somete al juicio de la historia a un caso particular, que tiene que estar limitado por los contornos de los hechos de ese caso y de las normas que rigen. Por eso le decía, doctor Raza, que recurrimos, por ejemplo, al criterio de la doctora Yepes, del doctor Corral, que siendo una especie de reserva moral del país, tienen también esta visión de que hay que responder a la ciudadanía en estos casos emblemáticos, y por eso también le planteaba a usted que si este es un reto, una vara muy alta para los jueces y que comiencen a resolver eso que el doctor Corral nos ha dicho, están ahí esperando, y lo que usted dice, esperando que se juzguen, ¿no? Sí, por supuesto, lo que se espera ahora, esa vara muy alta, lo que tiene que determinar es que ahora todos los casos que están ahí en la corte, esos casos que están en los cajones de los jueces, empiecen a despacharse de la misma forma, porque entonces ese será un mensaje que le mandaremos después, incluso cuando esté este tema en cortes internacionales, de que este no fue el único caso que se tramitó cumpliendo los plazos que establece el COIP y rehabilitando los que la justicia está funcionando ya. Claro, por supuesto, porque yo creo que esta será una de las principales argumentaciones que lleven a los tribunales internacionales. O sea, si tengo un universo de 10.000 casos, y se resuelve uno de esos 10.000, aún en época de pandemia, algo está llamando la atención. Si además los plazos en los que se resuelve ese caso coinciden, yo no estoy diciendo que esto sea deliberado, coinciden con los periodos electorales, eso también llamará la atención cuando se observe desde el punto de vista internacional. Claro. Yo espero que más llame la atención, más allá de que sí se han cumplido los casos, como se ha demostrado, que llame la atención la banda organizada que han sido, ¿o usted cree que eso no llama la atención? Yo creo que nos llama la atención a nosotros, y está bien, y así debe ser. Y en esto yo estoy de acuerdo con la sentencia, una sentencia que analiza la estructura y no solamente la estructura, el funcionamiento de este engranaje, no solamente analiza la responsabilidad aislada de cómo participaron los individuos, y gracias a que se analiza esta estructura es que es posible llegar a esta sentencia, porque si se analizaría
solamente la actuación de manera aislada no se habría podido llegar a esta conclusión. Claro, pero en fin, no estos son temas que los debatimos nosotros aquí adentro. Y que van a llevar, además, lo van a llevar claro, fuera. Pero cuando se vea en tribunales internacionales, lo que le van a observar no es al individuo o al grupo de personas que han cometido el delito, sino al Estado. Cómo el Estado ecuatoriano y su función judicial llevaron o no llevaron adecuadamente. Y ahí tendrán las dudas, a lo mejor las dudas que usted plantea podrán ser debatidas también. Y hay que demostrarle como Estado a la Corte Internacional de que no se actuó con sesgos. Si efectivamente no se actuó con sesgos, hay que demostrarle. ¿Cómo se le demuestra eso? Que la Corte empiece a despachar los casos con la misma celeridad y cumpliendo los mismos plazos que se cumplieron para este proceso en particular. Doctor Raza, muchísimas gracias. Es una práctica consistente del Estado. Sí, se nos fue el tiempo, nos pasamos. Yo quiero agradecer a la doctora Mariana Yepes, al doctor Alfredo Corral y al doctor Stalin Raza por debatir, por compartir esto que resulta que hay que entenderlo, que hay que digerirlo, pero que da unas señales, y en eso han coincidido los tres, que da unas señales de reivindicación de la justicia y de comenzar a tomar un cauce sin manos externas. Muchísimas gracias a los tres. Luego de este corte estarán con nosotros Martín Pallares y Fernando Mosquera, el tema de las pérdidas en la ISPOL. Calidad, innovación, completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Con CNT puedes estudiar en línea, jugar en línea, trabajar en línea y hasta cuidar la línea desde cualquier parte. Conviértete en un trotamundo CNT. Cámbiate a los Plantásticos.